Y bien, vamos a continuar con la segunda parte de nuestras reflexiones. Espero que hayan podido descansar tras este breve recreo que nos hemos tomado. Y olvidé mencionar dos temas que quisiera ahora recordarles. El primero se refiere a la extensión de las suertes de chakras repartidas por Garay. Porque yo les dije que tenían una legua de fondo, llegaban hasta el fondo de la legua desde su frente en el Río de la Plata. Pero olvidé decirles cuánto tenían de ancho. En general, las suertes que repartió Garay tenían entre 300 y 500 varas de ancho. Ahora bien, la vara es una unidad de longitud que no es igual en España que en América. Existía, por ejemplo, la vara de Castilla, pero existió también la vara de Asunción, con lo cual algunos autores sostienen que la vara que utilizó Garay es la vara de Asunción, la vara americana. Otros, en cambio, se aferran a la idea de que siguió utilizando la vara de Castilla. Lo interesante es saber cuánto medían estas varas. Tomamos la vara de Asunción en este caso. Bueno, decimos que son entre 300 y 500 varas, que equivalen a más o menos unos 250 a 400 metros de frente, de ancho. El segundo tema que olvidé mencionar, y es muy importante, atención, el componente femenino del alumnado, atención señoras, señoritas, porque la suerte de chakra número 59 repartida por Juan de Garay en el Pago de la Costa correspondió a una mujer. La única mujer llegada en la expedición de don Juan de Garay, desde Asunción venía. Su nombre era Ana Díaz, era viuda, era muy trabajadora, tenía un fuerte carácter y era hija de un español y una india payaguá. Vale decir que Ana Díaz, la primera pobladora no enteramente indígena del Pago de la Costa, era mestiza, era una mujer mestiza. Se volvió a casar años después con otro poblador y tuvo descendencia. Un dato interesante es que también había sido beneficiada con un solar urbano, o sea, era propietaria de un cuarto de manzana repartida por Garay en Buenos Aires. Estaba situada el solar urbano de Ana Díaz en una esquina muy céntrica hoy, Corrientes y Florida. Incluso hasta hace unos años existía sobre la avenida Corrientes, en esa esquina, una placa que recordaba su nombre. Así que bueno, ténganla presente. Atención, doctor del Percio, usted que es muy afecto a bautizar las cátedras extracurriculares con nombres identitarios, no estaría mal si alguna vez plantean alguna cátedra vinculada a estudios de mujeres en la Universidad de San Isidro, tomar el nombre de Ana Díaz. Pero volvamos al punto donde dejamos la clase en la primera parte. Tenemos que recapitular, como hacen en las miniseries de Netflix. ¿Qué pasó en el capítulo anterior? Bueno, en el capítulo anterior dijimos que ese Pago de la Costa, ya repartido, se va poblando de familias labradoras que son cristianas, tanto los propietarios españoles y criollos, como los indios entregados en encomiendas, que son cristianizados, como los esclavos africanos, que también son cristianizados. Entonces, estos pobladores no pueden practicar los actos de la religión en el Pago de la Costa porque no hay lugar de culto todavía. Deben hacerlo en Buenos Aires con las dificultades que implica el desplazamiento por esos pésimos caminos. Entonces, es aquí donde aparece en escena esta figura, iba a decir personaje, pero no me gusta decir personaje cuando se trata de figuras históricas. Personaje, no sé, es el ratón Mickey, es el señor Spock, Breaking Bad, no sé, son los personajes de las series, pero en teoría esta figura histórica, que es el capitán Domingo de Acasuso. Llegó muy joven al Río de la Plata para prestar servicios en las milicias e hizo una carrera entre nosotros. Fue cabildante y en su madurez se dedicó al comercio. Tenía su establecimiento comercial allí en la calle San Martín,
al costado de la catedral. Domingo de Acasuso era traficante de esclavos, comerciaba con el asiento inglés de esclavos. Llegó a introducir en el Río de la Plata en un año casi 400 esclavos africanos. Y era contrabandista, como eran contrabandistas todos los comerciantes de Buenos Aires. Esta es la verdad historiográfica acerca de Domingo de Acasuso, aunque nos incomode, aunque nos haga un poco de ruido. La verdad historiográfica es irreversible porque atañe al pasado, que es irreversible. Por eso nunca es un buen método histórico el enjuiciar el pasado con las categorías morales del presente, aunque ese pasado repugne a nuestra sensibilidad contemporánea. Porque de ese modo el pasado siempre sale mal parado. Al pasado hay que mirarlo con el prisma epocal. Y en el caso de Domingo de Acasuso, si era traficante de esclavos, es porque la esclavatura en el Río de la Plata era una actividad generalizada y perfectamente lícita, aunque nos resulte absolutamente reprobable hoy. Pues bien, hemos establecido una verdad historiográfica acerca de la persona de Domingo de Acasuso y su rol estamental allá en el pacto colonial rioplatense. Pero al lado de esta verdad historiográfica fue creciendo lentamente una leyenda agiográfica con H. Vale decir, un relato que tiñe toda la vida del capitán Acasuso, y especialmente un episodio que voy a relatar, de una atmósfera milagrosa, celestial, dorada. ¿Cómo es esto? Acasuso llegó a ser un hombre inmensamente rico, de los más ricos de Buenos Aires, quizá en algún momento el más rico de Buenos Aires. Y él atribuía su fortuna, acá viene el relato agiográfico, a un milagro. ¿Cómo lo justificaba? Bueno, en 1702 él recibe en su comercio, allí pegado a la catedral, una serie de cajones, un cargamento que venía del Perú. Él había encargado clavos dorados. Cuando abren los cajones, en dos de ellos aparecen barras de oro. Claro, Acasuso no había pedido esas barras de oro. Entonces pregunta al despachante en Lima y allí le contestan, no, nosotros despachamos clavos dorados. ¿Qué ocurrió en el camino? Acá es donde interfiere el relato agiográfico, un milagro. Acasuso sostuvo que San Isidro Labrador había obrado ese milagro para enriquecerlo y posibilitarle el cumplimiento de una vieja promesa. ¿Cuál era esa promesa? Varios años atrás, mientras Acasuso todavía prestaba servicios en la milicia, fue comisionado por el gobernador de Buenos Aires para patrullar la costa norte hasta el puerto de Las Conchas, es decir, lo que hoy es Tigre, ante una alerta de un envío clandestino desde Colonia del Sacramento. Contrabandistas competidores seguramente. Bien, al parecer hacía calor, Acasuso estaba fatigado por el largo camino que había recorrido e hizo un alto en su derrotero. Quizás se quedó contemplando el río desde lo alto de la barranca, quasi come un pensieroso, así, debajo de un espinillo. Y se quedó dormido. Y en medio del sueño se le apareció, bajado del cielo, San Isidro Labrador. Fíjense la interferencia agiográfica en la narración histórica. Y San Isidro le prometió que un día lo iba a convertir en un hombre inmensamente rico y que cuando fuera rico debía levantarle en ese mismo sitio una capilla votiva. Pues bien, San Isidro se desvanece y Acasuso se despierta y en ese mismo lugar hace promesa de cumplir la voluntad del santo. Este episodio, que la tradición denominó como el sueño del capitán Domingo de Acasuso, habría ocurrido en un lugar muy preciso del casco histórico, más o menos por donde está la catedral o quizá donde está hoy ubicada
la escultura de Domingo de Acasuso, realizada por el artista Julio César Bergotini. Creo que la están viendo en pantalla ahora mismo. ¿Y qué fue del Espinillo? Bueno, ustedes saben que don Enrique Udaondo, el coleccionista, fundador de museos e historiador de los árboles históricos argentinos, afirmaba, allá por comienzos del siglo XX, que hasta no hacía muchas décadas todavía estaba en pie el espinillo del capitán Acasuso. Domingo de Acasuso cumplió su promesa en el año 1706 y para facilitar a las familias del Pago de la Costa la asistencia a misa, fundó una capilla y la dotó de un capellán, es decir, que fundó también una capellanía. Y a ese capellán le aseguró unas rentas. Claro, observen ustedes que se trata de figuras del derecho canónico que en aquella época, por esa indisoluble unión entre la Iglesia y el Estado español en Indias, formaban parte precisamente del derecho civil indiano en lo tocante al culto y a las canonjías. El acta de donación capellánica es un documento farragoso, muy plagado de los formulismos leguleyos de la época. Pero veamos 4 estipulaciones que contiene el acta. Fíjense, Acasuso se reservaba el derecho de nombrar al capellán, que no debía tener otro oficio eclesiástico. Además, Acasuso ordenaba que se celebraran misas perpetuas por el eterno descanso de su alma, una suerte de contraprestación. Quizá tenía muchos pecados que hacerse perdonar. Donaba además las llamadas tierras del santo, que eran, en definitiva, la chacra redituante con la cual debía sostenerse la capellanía. Tierras que eran del propio Acasuso, él tenía tierras todavía allí en el Pago de la Costa. Y en cuarto lugar, prohibía que se ocuparan o se vendieran de ningún modo esas tierras. Veremos que esta cláusula no se cumplió del todo y que esta cláusula generó un atraso en el desarrollo urbano del casco histórico de San Isidro. Con relación a la capilla, al edificio de la capilla, podemos decir, con las constancias históricas que hoy disponemos, que en vida de Acasuso hubo por lo menos 3 edificios, 3 templos. Una primera capilla muy primitiva, muy modesta seguramente, allá por 1690 y pico, que estaba en la chacra de Domingo de Acasuso. Pero la primera capilla que proviene del acta de donación capellánica se levanta en 1708, es decir, 2 años después de la donación. Debía ser también muy modesta, según mi amigo el historiador sanisidrense Jorge Lima Bonorino, estaría ubicada más bien hacia el confín de lo que hoy es la Plaza Mitre, hacia la calle Ituzaingó. Pero el tercer templo es el templo verdaderamente importante, data de 1720, es un templo con su bóveda, con su iluminación desde el coro alto, con una torre campanario. Es el templo que pintó Emerick Essex Vidal, creo que están viendo ahora en pantalla la obra de Essex Vidal, pintado en 1817. Este templo colonial fue demolido en 1895 para dar lugar al actual templo de San Isidro, que hoy es la catedral, es decir, un edificio proyectado y construido en lenguaje neogótico. Se dijo en aquel momento que el templo colonial estaba muy deteriorado, que amenazaba ruina, que podía derrumbarse, y esto justificó la decisión de demolerlo, que causó un gran disgusto a muchísimas familias de San Isidro. Hay que tener en cuenta que, si bien es probable que el templo estuviera deteriorado, no lo dudemos, algunos decían que era de muy mala calidad. El coronel Pedro Andrés García, por ejemplo, cuando visitó en 1812 el Pago de la Costa, informó que no era muy buena la construcción. Pero tengan en cuenta que para 1895, cuando se demuele, ya estaba de moda otro lenguaje arquitectónico. El lenguaje, el estilo español no era apreciado y ya todos los pueblos querían tener edificios, especialmente edificios religiosos,
en estilo francés. Esto pudo haber ayudado seguramente, este factor de moda de época, a tomar la decisión tan dramática de demoler el templo que había visto Acassuso. De Acassuso digo algo más. Había donado y había construido en Buenos Aires la vieja iglesia de San Nicolás de Bari, que estaba ubicada donde hoy se emplaza el obelisco. De hecho, Acassuso murió allí, se cayó de un andamio, había ido a inspeccionar la obra y al parecer sufrió un infarto y cayó desde el andamio. No disponemos de tiempo hoy para ocuparnos del desarrollo de lo que fue posteriormente la parroquia de San Isidro, pero a aquellos de ustedes que les interese el tema, les recomiendo las obras de dos sacerdotes historiadores sanisidrenses, del padre Francisco Actis, una obra de los años 30, y más recientemente la obra del padre Pedro Oegen. Bien, lo cierto es que con la capilla y la capellanía fundadas y en pleno funcionamiento, comienza una nueva etapa en el desarrollo de San Isidro. De alguna manera se va formando un incipiente casco que es el germen de un perfil urbano. Es decir, se va conformando un pueblo rural, un pueblo de campaña, una aldea de labradores en el entorno inmediato de su modesta capilla. De ahí que el historiador Alberto de Paula haya sostenido siempre que en el contexto de los pueblos bonaerenses de data colonial, piensen ustedes en Luján, Quilmes, Magdalena, Ensenada, Varadero, San Isidro sea una excepcionalidad, porque hay dos notas urbanas singulares que lo caracterizan, según decía Alberto de Paula. Uno es su carácter capellánico, porque tiene su origen precisamente en la donación de una capilla y una capellanía. Y la otra nota es su traza espontánea, porque a diferencia de otros poblados de data colonial, en el caso de San Isidro se va conformando espontáneamente por agregación de vecinos una traza irregular que no responde a ese modelo ordenador que traía el derecho indiano, ese modelo de una plaza matriz y luego la cuadrícula en derredor de la plaza. ¿Cómo se gobierna esta incipiente comunidad? ¿Cómo se gobierna este poblado de campaña que se va formando bajo el nombre de San Isidro? Claro, entramos aquí en las páginas de la historia institucional, comenzamos a mirar las magistraturas coloniales y para ello deberíamos volver la vista hacia las páginas de los grandes maestros de la historia del derecho, como Ricardo Levene o Ricardo Sorraquín Begú, que tanto escribieron acerca de esta cuestión. Tengan presente ustedes que la autoridad jurisdiccional sobre la campaña bonaerense, sobre San Isidro en este caso, residía en Buenos Aires. Era una autoridad metropolitana, básicamente el Cabildo. Pero ¿qué ocurre? En 1779, ya creado el virreinato, aparecen los alcaldes de hermandad o alcaldes de Santa Hermandad, que tenían a su cargo funciones de justicia, de policía e incluso dentro del rubro policía de higiene. Esta magistratura de los alcaldes va a mantenerse durante el periodo colonial e inmediatamente postcolonial. Eran figuras muy prestigiosas. Piensen, por ejemplo, en don Tomás Grigera, que fue el alcalde de Las Quintas, el fundador de Lomas de Zamora, por ejemplo. Entonces digo, se va a mantener esta magistratura hasta las rupturas institucionales de la época de Rivadavia. Fíjense ustedes, en 1821 se suprimen los cabildos y se crea la magistratura de los jueces de paz, que reemplazan a los alcaldes. Bueno, en San Isidro tuvimos unos cuantos, piensen por ejemplo en Victorino Escalada, que era hermano del obispo Escalada, un juez de paz de enorme prestigio. Estos jueces de paz van a ser funcionarios de una importancia articuladora territorial
principalmente en la época de Rosas. En 1855, ya caído Rosas, se dicta la primera ley de municipalidades que crea las corporaciones municipales. Y en 1856, un año después, en virtud de esta ley, va a asumir como primer presidente de la Corporación Municipal de San Isidro, Fernando Alfaro, que va a retener al mismo tiempo funciones de juez de paz. Si quieren ver la casa todavía en pie de Fernando Alfaro, está ubicada frente a la Plaza Mitre en la esquina de la Avenida Libertador e Ituzaingó. Adviertan ustedes cómo durante un tiempo se van a solapar las funciones del presidente de la corporación municipal y las funciones de los jueces de paz. Esto hasta el año 1886, en que se dicta una ley provincial que diferencia ambas funciones. Vale decir, el presidente de la corporación municipal va a retener un rol político-administrativo y el rol judicial seguirá en cabeza de los jueces de paz. Y ese mismo año, 1886, se dicta por fin la Ley Orgánica de Municipios, que es la que configura el formato que hasta hoy nos rige en materia municipal. Es decir, un poder ejecutivo unipersonal desempeñado por el intendente municipal, que será el departamento ejecutivo, y un poder legislativo colegiado, local colegiado, desempeñado por el Consejo Deliberante. Vale decir que entre 1913 y 1914, cuando gobernó a San Isidro Adrián Bécquer Varela, cuyo nombre lleva esta cátedra extracurricular, lo hizo plenamente bajo la figura del intendente municipal, como tantos otros, como Pedro Becco, como Andrés Rolón, como Orlando Williams y otros tantos. Y a medida que dejamos atrás el siglo XIX, San Isidro irá cambiando. San Isidro se irá despojando de ese perfil de poblado de campaña. San Isidro irá perdiendo paulatinamente esas notas de aldea patriarcal, como se decía entonces. Algunos vestigios de ruralidad quedarán en pie. Un antiguo molino, alguna tranquera, una talabartería, algún horno. Pero San Isidro ahora quiere ser una ciudad. Ya no será posible aplicarle aquella definición de Alfred de Musset en la descripción de la Confédération, cuando decía, a propósito de San Isidro, séjour de prédilection du bourgeois de Buenos Aires, el lugar predilecto de los burgueses de Buenos Aires, predilecto para pasar el verano, predilecto como suburbio vacacional de alto segmento social. Ahora San Isidro es cosmopolita y quiere integrarse a la modernidad, bajo esa etiqueta del progreso. Una modernidad que, al igual que el resto de los pueblos de la comarca bonaerense, ven reflejada como regla, medida y modelo en los logros urbanos de la capital. Bueno, así quiere ser San Isidro, pero para eso tuvo que resolver todavía un último problema jurídico remanente que impedía el desarrollo de su casco céntrico. Me estoy refiriendo a la redención, en el sentido jurídico de la palabra, de las tierras del santo. ¿Recuerdan ustedes esas tierras capellánicas donadas por Domingo de Acasuso? Bueno, de este tema nos vamos a ocupar en el próximo segmento.